Años atrás, sí, por más loco que suene, publiqué un blog en AminoFNAF español explicando por qué bajo mi perspectiva el por ese entonces esperado Security Breach estaba realizando plagio o inspirándose demasiado en su temprana historia del juego comparándola con Pop Goes, fangame de esta saga salido durante 2016 cuya trama bastante original cuando debutó lucía extremadamente familiar al escenario planteado por medio del previo Hellwanted. Resumiéndoles los parentescos que destaqué durante el escrito en una sola sinopsis, si ponen atención, esta aplica perfectamente para ambos títulos cuando aún no conocíamos mucho del segundo encargo de Steel Bull, siendo una continuación a la saga clásica donde el hombre morado aparentemente conseguía resurgir varias décadas tras haber sido destruido, como esta avanzada inteligencia artificial atrapada dentro del mundo digital, cuyo plan es continuar su legado de asesinatos, ahora apoyado por una desequilibrada joven manipulada, quien asume la identidad literal de un conejo para ayudarle a escapar y posteriormente alcanzar todo ese nuevo potencial. Opinión por la cual en su momento dijeron que me había vuelto loco. Siendo apartada posteriormente e ignorando el lanzamiento del anticipado Freddy's para actualizarla, pensé dejarle olvidada cuando, aún manteniendo esos parentescos, no hallé elementos nuevos suficientes los cuales capten mi interés. O bueno, hasta hace poco, donde durante una filtración sobre próximas entregas de la saga Tales from the Pixaplex, terminó revelándose el trasfondo del villano central perteneciente a sus epílogos, un endoesqueleto nombrado El Mimo, introducido recientemente, quien al inicio aparentaba ser bastante simple, pero ahora sabemos su secreto cuyas implicaciones e impacto pueden cambiar todo lo entendido acerca de esta etapa del canon tras UCN. Pues verán, dejándoles las cosas cortas y sin muchos spoilers para quienes estén interesados en leer la obra, abreviando esta situación, se nos contó que ese mimo robótico no fue creado hace poco dentro del Pixaplex como en principio parecía ser, sino que realmente se trataba de un modelo antiguo cuya función principal es imitar comportamientos humanos, realizado incluso antes a 1987 por este otro nuevo inventor llamado Edwin Murray, quien tras ciertos eventos desafortunados terminó desechando con mucha violencia su creación, o ello aparentaba hasta ser adquirido por Fazbear, pues interesado en optimizar la tecnología de sus endoesqueletos, extrajeron esa programación suya denominada Mimic 1, implementándola durante un tiempo hasta que, oh sorpresa, gracias al destino siempre cruel, uno entre tantos ejemplares presencian la masacre hecha por William Afton hacia los niños en 1985, para terminar imitando ese comportamiento asesino, actitud que pronto genera inseguridad en esta empresa, quien termina por dejar su utilización y almacenar el programa junto al cuerpo original, no contando con que años más tarde aquella placa donde lo conservaron intacto sería escaneada accidentalmente añadiéndose a ese juego VR donde trabajaban, mientras el recipiente físico era renovado para trasladarse al anticipado Megapixaplex, siendo allí cuando eventualmente cuerpo y mente se reunirían, indicándonos implícitamente que la amenaza contra la cual hemos combatido desde Hellwanted hasta próximamente The Ring ni se trataría del hombre morado original, sino una simple imitación. Información sumamente impactante, más negativa que positivamente, pero de la cual antes de opinar debemos centrarnos en el objetivo principal para citarla, y es que todo ese trasfondo superficialmente tan interesante demuestra una vez más darme la razón, pues se trata nuevamente de un plagio descarado hacia Pop Goes, cuya notoriedad es tan clara que su mismo autor ha hecho burla sobre esta, hasta siendo eso el motivo del haberme enterado sobre la filtración. Pero exactamente de qué trata esa nueva comparación para hacernos tanto ruido. Bueno, sin extenderme demasiado, pues para eso ya tengo un video entero relatando el vasto e impresionante lore de ese fangame que pueden ver después si quieren aumentar su contexto. Simon, la versión homóloga del mimo en esta continuidad, con quien antes ya había asemejado al morado, comparte prácticamente aquel mismo pasado y concepto característico, tratándose igualmente de un endoesqueleto que termina siendo rechazado por su creador hasta acabar imitando como también aprendiendo sobre el asesino del Freddy Fazbear Pizza, irónicamente heredando ese legado de tragedias y dolor.
repitiendo una sinopsis simple la cual hasta puede parecer estereotípica, pero que realmente si se analiza comparte bastantes detalles no tan solo en narrativa sino también en estética, dejando un sabor medio amargo cuando ya al final no puedes ignorar las semejanzas. Y ok, sé lo que más de uno puede estar pensando, estoy siendo exagerado e incluso ridículo sobre analizando ambas situaciones cuando el resto se toma todo a chiste, cosa a la cual les doy su razón. Pues sí, mis terroríficos, reiterando lo dicho al inicio, esto no es una acusación ni nada del estilo, pretendo tomarme esto muy en serio, pero verdaderamente solo me parece chistoso, tan divertido como para recordar el meme guardado y aventarnos unas risas. Después de todo es lo que hago en opiniones así, si no, miren mi comparación sobre Baby y Poppy o FNAC y The Walton Files para entenderlo. Solo digo un minuto entero de tonterías para eventualmente tener la razón. Y lo que predije al final pasó. Sin embargo, lo que ya no me da tanta gracia es cuando se juntan esa serie de coincidencias estando la trama del medio principal en FNAF tan revuelta e intentan solucionar su embrollo con una idea antes vista de esta área creada por fanáticos donde ya han sido pillados sacando otras cosas, solo para terminar haciendo uno entre los peores giros de trama presenciados en la saga. Criterio donde, según he revisado, no estoy solo, mis terroríficos, dado que mucha más gente en el fandom como yo al enterarse sobre la filtración se les hizo controversial, incluso hasta para haber arruinado Security Breach. Y aunque yo no lo pienso tan así, sin duda le puedo tratar como un argumento desprolijo repleto de falencias. Algo raro considerando que Simon, quien parece ser su inspiración directa, aún sin haberle hecho un video como quería, es una de las mejores versiones escritas del Hombre Morado, pero donde este triunfa y el mimo falla, se vuelve mi clave para definir esas quejas principales que encontré: la presentación del asunto, la cual es un desastre basándome en 1. Su medio. Pues como ya se la saben, si una historia necesita obligatoriamente depender de otro producto para explicar un asunto vital en su argumento, entonces no estamos hablando sobre algo muy bien escrito. Además que muchos elementos los cuales componen este trasfondo salieron de la nada, personajes y situaciones sobre quienes no tuvimos pistas ni foreshadowing mediante el juego o algo. 2. Su redundancia. Verán, cuando salió Security Breach generando mil incógnitas, las cuales parecían destruir el canon ya establecido, la gente pedía respuestas sobre cómo demonios hizo Afton para resucitar en carne y metal. Sin embargo, una vez pasó el tiempo, llegando con ello teorías más otros relatos, como que este asunto dejó de importar. Onda, cuando tienes esta franquicia donde el mismo loco sobrevive tras sacarse un traje pegado al cuerpo, soporta incendios como lluvias y... ¡ay diablos! ¿Cómo digo esto? Sé que sonará raro, pero... ¿han visto ese episodio de Los Simpsons donde ocurre el apocalipsis y cuando Liz está por subir al cielo, Homero le detiene agarrándole la pierna? ¿Sí? Pues eso hizo Afton con otro mocoso. O sea, ¿en serio les cuesta creer a este tipo escapando del infierno mediante un chip, haciéndose otro cuerpo, si ya ha logrado literalmente parar un alma de llegar donde Dios? Esta explicación, si llegaba, debía ser en su momento y no ahora cuando el tópico estaba enterrado como Born Trap, ya que pese a agradarles a algunos, solo terminó generando un problema de 3. Consistencia. Cohesión, la cual terminó por desaparecer, pues... ¿por qué demonios traer nuevamente a un personaje cuya estética y dirección gire en ser idéntico al William si no es William? Es ridículo, sin sentido, solo una manera para estirar el chicle intentando no desmeritar su final anterior cuando solo lo termina volviendo todavía más innecesario. Es decir, ahora resulta que todo este tiempo los villanos en Security Breach no eran solo un fanático de Afton, eran 2. Cielos, debo relajarme antes de caer desquiciado. Ay, ¿qué podría ser? Tal vez jugar a Fast Cards. Sí, esto definitivamente existe. Así pues probemos esto que hace poco me vi la película de Mario y vengo inspirado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oh, tenemos varios personajes. Tenemos a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy... o sea, manga. ¡Wow! Están todos super geniales. Tienen incluso estadísticas. What the fuck. ¿Qué es esto que aparecen aquí? Estos que son como que unas... a ver, uno. A ver, uno. ¡Oh! Son skins, son skins. Ah, confirmamos. Vaya,
un plot twist cuyas implicaciones e implementación aparentan ser bastante decepcionantes. Pero eso sí, considerando que aún no conocemos esa conclusión sobre su historia, la cual esperemos conecte directamente al escenario donde inicia SB, existe todavía la esperanza de enderezar esta idea cuya base, repito, no es precisamente terrible, pero sí necesitaba una mejor ejecución introduciéndola. O quién sabe, tal vez finalmente con esta el fandom presione a Scott para sacar del canon todos los libros ligeros y con ello tengamos paz. Igual, soñar es gratis. Pero en fin, ahora quiero conocer sus opiniones. ¿Les ha caído bien u odiaron también al mimo? ¿Piensan que puede ser verdaderamente plagio? Por favor déjenlo en los comentarios. Y si les ha gustado mi contenido, no olviden dar like, suscribirse, activar su campanita para estar pendientes del canal, cosa a la cual les recomiendo porque estaré súper activo estas semanas. Y si quieren brindarme un apoyo extra mediante donaciones como esta hecha por Yonka para ganarse una mención especial, que eso siempre ayuda. Además puedes también chequear este gameplay donde termino la última entrega del inspirador Pop Goes. Te aseguro será divertido. Eso ha sido todo por esta ocasión. Espero les haya agradado. Repito mis agradecimientos y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima.